Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en su cuenta de Twitter un texto. Buenas noches a todos. Vamos a empezar entonces hoy día la materia de anatomía. Entonces la calificación de esta materia es como las demás. Ya se va a calificar un examen final que será sobre 40 puntos. Los cuestionarios que se saca un promedio sobre 30. ¿Ya? El trabajo práctico que vale 20 puntos y la asistencia a los seminarios de Zoom, o sea, a lo que entran, 10 puntos. ¿Ya? Bien, entonces todo eso es sobre 100.
Eso en cuanto a la evaluación. En cuanto al material que necesitan para la materia, está ahí en Classroom, ya lo puse. Se van a donde dice trabajo de clase. Entran ahí. Y bueno, como siempre, acá arriba aparecen los enlaces para entrar a la clase, que yo creo que ya ustedes saben porque acaban de entrar, ¿no? Pero ahí está la primera parte y para la segunda. ¿Ya? Luego, en el área de abajo, como ven, dice anatomía. Ahí está todo lo que ustedes pueden estar. Ya, de repente más ratito lo suba acá arriba. Ya, pero no van a perder. Ahí está la tarea donde dice investigación. Les pide todo lo que hay que hacer. El blog, que para esta materia les va a ser muy útil. Ya, aquí donde dice planimetría, algunos gráficos que vamos a usar solamente en el primer tema. Ya, el atlas, que este atlas lo uso en todas las clases. Entonces, ustedes quieren lo descargan, pues está para descargar. Y si quieren de ahí mismo, como ustedes quieran, ¿no? Entonces, ahí están todito lo que vamos a usar cuando veamos cabeza, tórax, todo. Ahí está, todo el atlas completo, para que ustedes lo puedan usar. Y aquí hay un libro que es el que yo uso de base, que es Anatomía Humana de la Target. No voy a tomar exámenes de ahí por si acaso, porque es bastante amplio, es solamente de apoyo. Ya, si ustedes quieren profundizar más, para la tarea, por ejemplo, cosas así, ahí está. Ya están los dos libros, ustedes pueden usarlos, pueden descargarlos si quieren. Ahí está, disponible para ustedes. ¿Ya? Bien. Entonces, de donde yo voy a sacar para el examen es del blog, ya que en el blog está resumidito y está lo que yo voy a hablar en la materia. ¿Ya? Entonces ustedes se van a ir donde dice anatomía, le dan clic y los bota a mi blog. ¿Ya? Aquí en el blog, fíjense que está organizado por temas, ¿no? Tema 1, 2, 3, está ahí. Cada uno de esos es un enlace, ahorita vamos a entrar. ¿Ya? Y ahí está todo lo que vamos a avanzar en la materia de anatomía. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hoy ya vamos a hablar introducción, sería el tema 1. Vamos al tema 1 y ahí está, ¿no? El contenido del tema. ¿Ya? Todo lo que voy a ver, de repente un poquito más, pero ahí está. Todo lo que vamos a ver, el tema 1. ¿Ya? Bien. Ahora, eso es si ustedes quieren verlo en línea, ¿no? Si ustedes quieren descargarlo para ahorrarse datos, para tenerlo en su teléfono, estar estudiando aquí o allá, entonces lo que tienen que hacer es irse abajo donde está hasta el último tema. Y como ven, dice aquí, para descargar todos los temas. Entonces, ahí, ¿no? Miren, ahí dice para descargar todos los temas. Con rojo, ¿ya? Entonces le dan clic ahí. Y les va a abrir lo siguiente. Ya les abre eso. Pero rectificar y repostrar. Bien. Fíjense, les abre una carpeta con varias carpetas que son de diferentes materias. Y entonces, ustedes pueden entrar aquí donde dice anatomía.
Y aquí están todos los temas. Y biología, todos los temas que vamos a ir viendo, ¿ya? Lo que vamos a ver hoy día está aquí donde dice introducción a la anatomía, ¿ya? Y todo lo que son temas de huesos, ahí donde está osteología, ¿ya? Lo que pasa es que eso, bueno, un poquito lenta está la red. Entonces, vamos a ver qué pasa. Bien, a ver. Entonces, aquí en el blog, ahí está, a ver. Eso está lento, no me deja ver. Bien, lo que pasa es que acá, lo que son los temas de huesos, que son desde el tema 1 hasta el tema 11, todo eso está aquí en el Drive, en el tema de osteología, ya por si acaso. Y aquí no está repartido así por temas como en el blog. Entonces, ustedes quieren descargar, simplemente le hacen clic derecho ahí, le dan estas opciones y se van aquí donde dice descargar. En el teléfono no dice la palabra descargar, pero sí les aparece esta imagen que ven ahí de una flechita apuntando hacia abajo. Ya le dan clic ahí y va a empezar a descargar. Ya también, si ustedes quieren, pueden abrirlo directo de ahí. Ya les va a abrir. Vamos a abrirlo para que lo vean. Bien, yo creo que ahora. Bueno, ya está tardando mucho. Bueno, pero ahí va a abrir la carpeta, perdón, el documento, un documento para que puedan también leerlo si ustedes quieren ahí. Y si quieren descargarlo de acá, ya se van a ir arriba a la izquierda, donde dice archivo. Ya, bueno, mientras va cargando acá, miren, ahí donde dice archivo. Ya, ahí ustedes le pueden dar clic en ese punto, les va a aparecer una listita y van a ir a donde dice descargar como y te da varias opciones dependiendo de los formatos que ustedes quieran descargar. Ya, el mejorcito para poder ver el teléfono es en PDF, ya que si lo descargan en Word u otro, va a tener que descargarse programas, va a ser más pesado. ¿Ya? Entonces, mire, ahí está abierto, es el tema 1, ya lo que es el concepto, todo lo mismo que está en el blog, ya todo lo mismo y que vamos a ver, está ahí. Ya, ustedes pueden descargarlo si quieren, también sirve para imprimir. Ya, para eso se van acá y
se van donde dice descargar. Acá, ahí está, descargar. ¿Ya? Y les da, como ven, varias opciones. ¿Ya? Si ustedes quieren trabajar en la computadora como Word, ahí está la opción de Word, la primera. Esto es para los que tienen LibreOffice, este otro donde dice Open Document. ¿Ya? Luego está formato texto, es decir, este no les recomiendo, a menos que tengan computadoras más viejitas, pero no. Este documento PDF, ese sí les recomiendo porque va a ser más fácil de que lo puedan abrir en su teléfono. ¿Ya? Y los otros formatos son para otras cosas. ¿Ya? Así que ustedes pueden escoger aquí PDF, le dan clic, les va a preguntar dónde lo van a descargar y lo descargan, ¿no? Y ahí estaría ese tema. ¿Ya? Ustedes ahí sí no gastan también tal vez mucho en datos porque ya no están descargando a cada rato, ¿no? Ya lo tienen descargado ahí. Bien, eso sería en cuanto al material. Bien, ¿alguna pregunta antes de continuar con el tema? ¿Preguntas? Bueno, entonces, si no hay preguntas, empezaremos. ¿Ya? Bueno, bien, entonces, anatomía sería la ciencia que estudia las estructuras del cuerpo. ¿Ya? Es la ciencia que nos dice cómo somos por dentro, nos describe cómo es nuestro cuerpo, cómo es nuestro organismo, ¿ya? Internamente nos va a decir cómo es nuestro riñón, nuestro hígado, nuestros músculos, etcétera. Bien, entonces la anatomía es esa ciencia, la ciencia que nos explica cómo somos por dentro. Ya trata de explicar cómo es cada órgano del cuerpo para que así conozcamos nuestro interior. ¿Ya? Ahora, la palabra anatomía, etimológicamente, viene de dos términos, ana y temein. Claro que aquí algunos autores discuten un poquito esto y algunos dicen que no viene de temein, sino de tomeos, que es una palabra parecida. ¿Ya? Ana, como están viendo, significa sobre o contra, y temein significa cortar o separar. En sí, entonces, la materia de anatomía, o la palabra, perdón, de anatomía, significa cortar sobre o en, ¿no? O sea, cortar en el cuerpo, en otras palabras, ¿ya? Y viene ese nombre así porque para poder estudiar anatomía, ¿ya? Se necesita forzosamente abrir el cuerpo humano, ¿ya? Abrir el cuerpo humano para poder mirar. Claro que eso se usaba más antiguamente, ¿no? Actualmente ya no necesitamos abrir tanto el cuerpo porque ya tenemos tecnología que nos puede mostrar cómo es el cuerpo por dentro sin necesidad de estar abriéndolo. ¿Ya? Sin embargo, todavía se sigue haciendo eso en la facultad de medicina para conocer a detalle cómo es el cuerpo por dentro. Sin embargo, en materias, en las ciencias como la nuestra, la que ustedes van a aprender, no necesitamos estar cortando el cuerpo, nada, porque ya se ve todo, ¿ya? Sin embargo, de ahí viene su origen. Los primeros anatomistas eran personas que se dedicaban a lo que es el enterramiento y preparación de los cuerpos, ¿ya? ¿No? De tal manera que así
ellos al preparar el cuerpo para enterrarlo, aprovechaban y lo abrían, ¿no? Para poder mirar cómo era por dentro y aprovechaban para dibujar, tomar apuntes, etcétera, y así poder tener en cuenta eso. Bien. Ahí han visto que le he puesto un punto de historia. Ya no les voy a preguntar yo de historia, pero está ahí para su curiosidad. Ya. Aquí, ustedes si quieren, pueden darle a este dibujito de ancla que le he puesto ahí. Ese dibujito de ancla. ¿Ya? Si ustedes le dan ahí, en la pizarra, en el blog, por si acaso también está, ahí dice enlace aquí, con letras de color, le dan ahí. No, si dan ahí, les va a abrir una página, ¿ya? Que es un PDF, como están viendo, donde habla bastante sobre la introducción a la anatomía, pero a mí me gusta este PDF más que todo porque habla sobre la historia de la anatomía. Ya que ustedes van a ver en cuanto al origen de la palabra, su desarrollo, las fases de la historia, ¿no? Los papiros en Egipto, Heródoto, bueno, un montón de historia a los que les gusta de repente leer un poquito. ¿Ya? No pregunto, como les digo, pero está ahí para su curiosidad, ¿no? Desde lo más antiguo hasta lo más moderno en cuanto a anatomía. Ya es bastante amplio, como ven, son 47 páginas, ya, todo sobre el origen de la anatomía. ¿Ya? Bien, eso para los que les interese, como les decía. Bien, vamos a hacer eso. Bien, de todas maneras, como un resumen de lo que es la anatomía como historia, podemos decir que anatomía tiene sus orígenes desde la antigüedad, en realidad desde que el ser humano se vuelve curioso, ¿no? Se vuelve curioso y empieza a investigar cómo somos por dentro. Sin embargo, los primeros datos oficiales del estudio de anatomía lo tenemos desde los egipcios, por ejemplo, se han encontrado jeroglíficos, que así le llaman, ¿no? Sobre descripción del cuerpo humano por dentro, ¿ya? En Asia, ya en la India, también se han encontrado escritos, los chinos, ya se encontró aquí en América, ya en descripción de los mayas, sobre descripción del cuerpo humano. O sea, como ven, en varias culturas se empezó a estudiar el cuerpo humano. En la época de los oscurantismos, ¿se acuerdan? En la Edad Media, la práctica de la anatomía fue visto como algo hereje, ¿ya? Si ustedes quieren, demoníaco. ¿Ya? Por lo tanto, en esa época se persiguió a los que estudiaban anatomía, e incluso muchos de los escritos, desde los griegos y otros, fueron quemados porque se creía que era una práctica diabólica, ¿ya? Por lo tanto, en esa época se perdió el conocimiento antiguo de anatomía, ¿ya? El Renacimiento, que es lo que viene después del oscurantismo, con algunos artistas como Leonardo da Vinci, David, empiezan a estudiar de nuevo el cuerpo humano. ¿Ya? Ellos, camuflándolo en arte, empiezan a estudiar y a escribir como en el cuerpo. ¿Ya? Y a partir de esa época otra vez empieza a tomar interés en el estudio del cuerpo humano. Entre los anatomistas más modernos aparece Tetsuya Morishita, un japonés, que nos describe, podemos decir,
casi a la perfección el cuerpo humano, ¿ya? Es más, muchos de los libros modernos están en base a Testi, ¿ya? Justamente el que les he pasado, por ejemplo, es la Target, el autor, pero van a ver que dice Testi también, porque usa muchos datos de ese otro autor, ¿ya? Luego aparecen justamente la Target, Sobota, que también describe bastante el cuerpo humano, ¿ya? Y en América, el más famoso es el de la autora Grace, ya que su libro original es inglés porque es americana, norteamericana, ya un libro llamado Grey's Anatomy, que incluso han escuchado hablar que eso se usó de nombre para una serie, ¿no? Pero es un libro de anatomía, de Grey's Anatomy, ya, los cuales se llega a perfeccionar el estudio de la anatomía, ¿ya? Está Rubier también, que está olvidando, ya que son autores modernos, ¿ya? Bueno, de todas maneras, hay varios, y eso justamente van a ver que tiene que ver con algunas cosas que vamos a explicar ahorita. Bien, entonces, eso en cuanto a lo que es el origen de la anatomía, ¿ya? En cuanto a sus ramas, ya, entonces, en cuanto a sus ramas, tenemos varias ramas de la anatomía. Tenemos las siguientes. Primero, la anatomía descriptiva, ¿ya? La anatomía descriptiva describe al cuerpo humano dividiéndolo en órganos y sistemas. Para entender esto, hay que entender que es un órgano. Ya, más adelante les voy a hablar de eso y está también ahí en la pizarra más arriba. Pero un órgano es una estructura formada por células de un mismo tipo, lo que es tejidos, ya, similar. Lo que pasa es que cuando hablamos de la organización del cuerpo humano, las células se juntan para formar tejidos y los tejidos forman el órgano, ¿ya? Entonces, la anatomía descriptiva divide todo el cuerpo en órganos, ¿ya? Sucede que cuando uno usa la palabra órgano, normalmente piensa riñón, corazón, lo que son las vísceras. Sin embargo, como decía la definición de órgano, decía que es el conjunto de varios tejidos, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, un hueso es un órgano, un músculo es un órgano, la piel es el órgano, un órgano. ¿Ya? Entonces, el cuerpo lo divide así por órganos. Por lo tanto, en anatomía descriptiva, te habla hueso por hueso, músculo por músculo, nervio por nervio, así. Ya va escribiendo, después se llama descriptiva. Cada órgano te lo va escribiendo en cuanto a lugar, forma, tamaño, color, etc. ¿Ya? Bien, en realidad es la parte más grande de anatomía y es la principal y es la que todos estudiamos para entender anatomía al principio. Por lo tanto, lo que van a ver ustedes aquí en esta materia principalmente va a ser anatomía descriptiva. ¿Ya? Luego viene la anatomía topográfica, que te divide el cuerpo en regiones. ¿Ya? Para eso te dice el nombre de la región, luego te dice los límites de la región, te va a decir qué hay por arriba, qué hay por abajo, etc. ¿Ya? Y luego, después de dividirte el cuerpo en regiones, te va a decir los límites, ¿no? Entonces te va a decir que hay cuál es el límite superior, inferior, etc. Luego de darte los límites, te va a dar los órganos que hay en esa región, pero te los va a dar en base a su relación. Eso significa, te va a decir quién está adelante, quién está atrás, a un lado, al otro lado. ¿Ya? Bien. Entonces, para poder aprender topográfica, se tiene que tener base descriptiva. ¿Ya? Entonces,
Esto no vamos a ver en la materia, sin embargo, algunas partecitas que son importantes para ustedes se las voy a hacer notar. ¿Ya? Luego viene lo que es la anatomía aplicada, que es la anatomía dirigida ya a lo que es la relación con el diagnóstico y el tratamiento. En otras palabras, agarra los conocimientos de anatomía y te dice qué relación tiene con diagnóstico y tratamiento. ¿Ya? Eso también les voy a ir dando en lo que les interesa, ¿no? Les voy a decir, esta parte sirve para detectar tal cosa, para apretar tal cosa, ¿sí, no? Entonces, según las enfermedades y todo, hay partes del cuerpo que son interesantes estudiarlas. ¿Ya? Y ahí yo les voy a mencionar. Bien, luego estaría la anatomía microscópica, ya que sería la anatomía, pero con el microscopio. ¿Ya? En otras palabras, te habla de las estructuras microscópicas, las que no se pueden ver a simple vista. ¿Ya? Por ejemplo, si yo saco el riñón y os muestro, ustedes van a ver todos los detalles que les voy a mostrar, los vamos a ver con los ojos. Sin embargo, hay estructuras que son tan pequeñas que necesitan microscopio. Y de ahí entra lo que es la anatomía microscópica. Y ella nos va a hablar de dos cosas, de las células y de los tejidos. ¿Ya? O sea, cómo son las células en cada órgano, cómo son sus tejidos, o sea, cómo están organizados. ¿Ya? Y por lo tanto, nos va a ir dando estos datos. ¿Ya? Algunos autores los separan en dos, hablar solamente de células y solamente de tejidos. Cuando se habla solamente de células, le llaman citología. Y cuando solamente es de tejidos, le llaman histología. Y algunos incluso lo juntan usando la palabra citohistología, ¿no? Pero esa es la anatomía microscópica. Luego tenemos la anatomía del desarrollo, que es la anatomía que nos dice los cambios que vamos a ir teniendo ya según la edad. ¿Ya? Si bien la mayor parte de los cambios ocurren cuando somos niños, durante toda la vida siguen habiendo cambios. O sea, no dejamos de tener cambios en el cuerpo hasta que nos morimos. ¿Ya? Por ejemplo, el maxilar superior, que son dos huesos, alrededor de los 50 años se fusiona formando uno solo. O, por ejemplo, en el cráneo, lo que son el hueso frontal, parietal y occipital, a partir de los 60 se fusiona en una sola pieza que le vamos a llamar calota. ¿Ya? Hay huesos como el sacro, por ejemplo, que es un hueso que cuando nacemos está separado en 5 partes y se van fusionando para formar un solo hueso llamado sacro hasta la adolescencia. O el hueso frontal, que cuando nacemos son 2 huesos y se va fusionando en uno solo hasta el año de vida. Entonces, esos cambios por la edad es lo que te da la anatomía del desarrollo. Ahora, te habla desde el momento de la concepción. Ya, por lo tanto, desde que se junta el espermatozoide con el óvulo, empieza a formarse un embrión. Entonces, la anatomía del desarrollo te habla desde ese momento. Sin embargo, a ese estudio de lo que es desde la concepción hasta el nacimiento, le vamos a llamar embriología. ¿Ya? Pero están viendo la embriología, es parte de la anatomía del desarrollo. ¿Ya? Luego estaría la anatomía patológica, que es la que te va a estudiar los cambios, ¿ya?, que ocurren con la enfermedad. ¿Ya? Bien, sucede que cuando estamos enfermos, los órganos pueden cambiar tanto a nivel macroscópico como a nivel microscópico. ¿Ya? Por ejemplo, el hígado, en una persona sana tiene un colorcito rosado oscuro, pero cuando tenemos, por ejemplo, hepatitis, se torna en un color rojo intenso y aumenta de tamaño. En la cirrosis
hace lo contrario, se vuelve más pequeño, tiene un color más pálido, generalmente con tintes amarillos, ¿ya? E incluso se vuelve más duro. Eso a nivel macroscópico. Y a nivel microscópico también tienen ciertas características. Por lo tanto, la anatomía patológica es la que te describe esos cambios, tanto macro como microscópicos, ya, de todo el cuerpo cuando estamos enfermos, ¿ya? Y en realidad la anatomía patológica es la única ciencia que te puede confirmar una enfermedad, ¿ya? Todos ustedes de repente han debido acompañar de repente a alguien con VIH, perdón, con cáncer, estoy yendo a otra enfermedad, ya, con cáncer, y han debido ver que cuando nosotros queremos hacer el diagnóstico del cáncer, tomamos una muestra que se llama biopsia y se la mandamos al patólogo. ¿Qué es el patólogo? Alguien que ha estudiado anatomía patológica. Entonces, el único profesional que te puede decir qué enfermedades, entre eso, el cáncer. ¿Ya? Bien. Entonces, esas serían las ramas de la anatomía. ¿Ya? Por si acaso va a cortar en un minuto más o menos. ¿Ya? Así que, si se corta, ya saben, se van rápido al otro enlace. ¿Ya? Bien, entonces, vamos a ver ahora las divisiones de la anatomía. ¿Ya? La anatomía va a tener las siguientes divisiones, que son las mismas que usamos para el estudio. ¿Ya? La osteología, que estudia a los huesos. La miología, que estudia a los músculos. La artrología, que estudia a las articulaciones. La esplagnología a las vísceras. Y la neurotomía al sistema nervioso. ¿Ya? Y así también nosotros vamos a estudiar. ¿Ya? Por ejemplo, los primeros temas van a ser solamente huesos. Vamos a ver primero osteología. Luego miología, luego artrología, esplagnología, sí, en ese orden. ¿Ya? Bien. Vámonos a la otra sesión.